Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, nuestro de edición número, si la memoria no me falla, 34 de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas para conversar toda la actualidad política nacional e internacional en esta semana. Pero como siempre tengo que presentar al panel. Amaya Belis, ¿cómo estás? Hola Ariel, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, uno de los temas a conversar el día de hoy es el segundo retiro del 10%. ¿En qué está hoy en día? Perfecto, de eso con una información actualizada luego el momento que estamos grabando esto, así que vamos a buscarse lo más actualizados posibles. Pero también, a Tamara Molina, ¿cómo estás? Hola Ariel, muy bien, gracias. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Bueno, también vamos a tocar los temas internacionales que han marcado las últimas semanas, principalmente con la crisis en Perú, donde las personas han salido a movilizarse en contra del nuevo presidente asumido Manuel Merino, tras que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra. Así que les vamos a contar un poco la historia de este conflicto, qué está pasando en Perú y también en qué está el país ahora. Sumamente interesante, como hay muchas comparativas incluso con el estallido social chileno, que vamos a conversar que quizás no es tan así, sino son crisis totalmente distintas. Pero también, hablando de las crisis, de una crisis que está bastante profunda en nuestro país, que es la crisis de Carabineros. Después de muchas conversaciones, muchos errores y muchos problemas, Mario Rosas presentó su renuncia al presidente de la República, la cual fue aceptada, asumiendo el nuevo general de Carabineros, Yáñez, que incluso fue denominado como un director general de Carabineros muy zurdo por el diputado Macaya en el Congreso Nacional. Y vamos a partir con este tema respecto a la renuncia de Mario Rosas tras un conflicto que ocurrió en el sur de Chile, donde Carabineros entró disparando a un hogar que estaba como bajo la tutela del Sename, dejando a 2 niños heridos. Hasta el día de hoy su pronóstico es reservado. Del caso de los niños se difundió una fake news respecto a que uno de los niños haya fallecido, pero todavía no hay nada confirmado. Bueno, salió Rosas después de mucho tiempo, así que Tami, te pregunto a ti si es que tienes respecto información de lo que está para complementar todo lo que está sucediendo en Carabineros con la renuncia de Mario Rosas y la designación de un nuevo director general de esta institución. Así es, Ariel, como tú mencionabas, luego de esta polémica que sucedió en el Sename de Talcahuano, luego de que 2 niños fueran heridos de bala por funcionarios de Carabineros de Chile, renunció el general Rosas, también que venía acumulando muchas polémicas y lamentablemente sucesos trágicos que habían pasado durante su mandato, como fue hace unos días, hace meses atrás, con el joven que cayó al puente Pío Nono, empujado por un funcionario. Entonces esta salida se venía viendo de hace harto tiempo y finalmente Piñera aceptó su renuncia. Y bueno, otra polémica que hubo también ahí fue con las palabras con las que se dirigió Piñera, que tenía una total admiración por el general Rosas, por su trabajo, lo valoró mucho. Y así llega Ricardo Yáñez, quien hace poco había asumido como subdirector de Carabineros y era la mano derecha de Rosas. Entonces estuvo poquito tiempo en ese nuevo cargo que hace poco le habían dado y llegó a asumir el alto mando de Carabineros. Y bueno, eso principalmente lo que detonó la denuncia de Rosas, venía de hace mucho tiempo pidiéndose la salida, principalmente por la oposición, haciendo una fuerte crítica al gobierno con que no lo sacaban, siendo que Rosas estuvo presente desde el estallido social, cuando ya fue el punto cúlmine de la desvalidación de la labor de Carabineros, con todos los hechos de violación a los derechos humanos que ocurrieron en este periodo del año pasado. Así que Rosas se fue con un prontuario bastante acumulado de todos los hechos que pasaron bajo su gestión, y también mencionar que estuvo con 3 ministros del Interior, primero con Chadwick, después con Blumel, ahora con Víctor Pérez y ya con el nuevo ministro Rodrigo Delgado, que ya tuvo su primera polémica bajo su mandato también con la situación que pasó con los niños del Sename. Pero bueno, Ricardo Yáñez ahora es el nuevo líder de Carabineros de Chile y hay que estar atentos también a cómo sigue su gestión.
importante lo que ahora sí, es importante lo que dice la Tami, que es que el director general de Carabineros estuvo con 3 ministros del Interior distintos. Pero también otro aspecto importante que también nombró, que es que se pidió su renuncia hace mucho tiempo. Y aquí voy yo con respecto a por qué Rosas no salía. Porque los directores generales de Carabineros normalmente duran mucho tiempo, duran periodos presidenciales, duran 4, duran 6 años, anteriormente desde el caso Huracán. Por ejemplo, vamos a proceder a leer cuánto duraron los directores generales de Carabineros desde el 2015. Tenemos a Bruno Villalobos, que es el que estuvo a cargo del caso Huracán. Tenemos que duró del 2015 al 2018, teniendo antecedentes que Gustavo González, el director general anterior, estuvo desde el 2011 al 2015, 4 años. Después tuvimos del 8 de septiembre del 2015 al 2018, que él tuvo caso Huracán, llegó el gobierno de Piñera y sacó a Bruno Villalobos. Él fue una de las primeras acciones que realizó cuando asumió la presidencia de Chile, fue sacar a este director general de Carabineros para colocar a alguien de su confianza. Antes de esto llegó Hermes Soto, que estuvo del 29 de marzo del 2018 hasta el 22 de diciembre del 2018. Este fue el director general de Carabineros que estuvo para el caso Catrillanca. Entonces tenemos que salió otro director general de Carabineros el año 2018. Y después tenemos a Mario Rosas, que asumió el 22 de diciembre del 2018 y tuvo su renuncia el 19 de noviembre del año 2020. Es decir, desde el año... Bueno, por lo menos ya el año 2018, es decir, hace 2 años atrás, ya tuvimos 3 directores generales de Carabineros, incluyendo a Ricardo Yáñez, y si ampliamos desde el año 2018 tuvimos 4, porque Bruno Villalobos presentó su renuncia el 12 de marzo del año 2018. 4 directores generales de Carabineros en 2 años. Creo que ese era uno de los motivos de que por qué Rosas no salía. Ya esto de la rotativa de directores generales de Carabineros desde que... Como tenemos antecedentes que duraban 4 años, 5 años, 3 años, cuando hay Hermes Soto no ha alcanzado a durar 1. Y ahora a ver cómo vas a gestionar esto, Ricardo Yáñez. Entonces, contigo, con esto paso a ti, Maya. ¿Qué opinas respecto a la salida de Rosas? Es algo que se venía pidiendo hace mucho rato y algo que se concretó. Pero una de las grandes polémicas es que sigue siendo Carabineros igual. Es una institución que no cambia y a pesar de que cambie la cabecilla, no creo que vayas a hacer muchos cambios. Así que te pregunto si es que tienes más información que complementar y además, ¿qué opinas respecto a la salida de Mario Rosas? Bueno, como bien dices, Ariel, tanto nosotros como Radio F5 ya hemos hablado respecto a esto y hemos estado esperando esta salida desde hace ya un rato. De hecho, yo creo que desde que iniciamos el programa radial, que lleva, por cierto, más de un año. Se celebró hace poquito y también no solo nosotros sino el país completo. Respecto a eso, creo que mejor irse con datos, o sea, no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha presentado 2.520 querellas, de las cuales 2.340 son contra Carabineros. También lo dice el Ministerio Público, que a un año del 18, bueno, ya pasando más del 18 de octubre, ha informado 8.827 víctimas de violencia institucional, de las cuales 6.626 son investigaciones contra Carabineros. Aparte también tenemos el informe que hace un tiempo estuvimos hablando, es Human Rights Watch, tenemos las cifras de la Amnistía Internacional y también todas sus declaraciones contra Carabineros. Tenemos también la denuncia de CIPER, que a solo 2 semanas de las primeras movilizaciones que ocurrieron el 2019, Carabineros disparó 100.004, está bien dicho, ¿cierto? Sí, 100.004. 100.004 tiros de escopeta contra manifestantes desarmados. Entonces, no lo decimos nosotros, es algo que se ve definitivamente, como Ariel preguntaba, que creo respecto a Carabineros, se ve como el deterioramiento de la institución de por sí. O sea, las cifras están, los acontecimientos están, hay nombres, bien, esto viene, como bien dice el Ariel, desde mucho antes, desde el tema del caso Huracán. Viene con los nombres de manchado con los nombres de Camilo Catrillanca, de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillay, de Oscar Pérez. Entonces,
está ahí. Yo creo que es si bien es súper fácil decirlo así como ya el desarmar a Carabineros como institución, súper easy decirlo, pero la verdad es que conlleva muchas cosas. Es algo que definitivamente no va a pasar dentro del gobierno de Sebastián Piñera, así que va a tener que ser quizás para un próximo gobierno. Yo creo que va a ser una medida a largo plazo y espero que acontezca realmente. Y bueno, que tiene que ser reestructurado desde lo más interno hasta lo más externo que compone a Carabineros de Chile. Sí, ya está, por lo menos ya están las bases de la nueva reforma a Carabineros. Pero antes de pasar a esto, Tami, te pregunto, ¿qué opinas respecto a la salida de Mario Rosas? ¿Puede haber una solución? ¿Puede que no? Y bueno, también esto lo conversamos cuando una de las cosas que podría suceder con la nueva designación del ministro del Interior en nuestro capítulo pasado. Si lo quieren pasar a recordar, pueden escucharlo en nuestras plataformas. Pero Tami, te pregunto, ¿qué opinas respecto a la salida de Mario Rosas? Bueno, yo creo que la salida de Rosas era totalmente necesaria. Como la Maya mencionó, hay datos, no es que uno lo esté diciendo, no es que uno lo esté inventando. El nombre de Carabineros viene manchado desde hace mucho tiempo y lo hemos venido hablando, como decía la Maya, desde que inició este programa. Y por desgracia hemos tenido que hablar de Carabineros respecto a hechos que han afectado y atentado contra la vida de las personas, contra los derechos humanos. Entonces creo que la salida de Rosas era muy necesaria. Además, justamente era necesario desde mi punto de vista, junto con la llegada del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también ver una nueva figura, observar cómo se va a comportar esta nueva figura y también cómo va a ser el trabajo que va a tener junto con el nuevo ministro del Interior, que como lo hablábamos en el programa pasado, esperamos, y por lo menos por lo que se ve, dado que viene de una alcaldía, tiene una postura mucho más tranquila respecto a su discurso. De hecho, él estuvo en Tolerancia Cero la semana pasada y decía, si hay que pedir perdón, se pide perdón, era con un tono mucho más autocrítico. Entonces creo que la salida de Rosas junto con la llegada de Ricardo Yáñez también da justo en el clavo, con estos nuevos dos rostros principales que al final son los que lideran todo lo que acontece a la movilización social, al conflicto mapuche y todos los temas que han estado en juego con Carabineros. Respecto a la reforma de Carabineros, claro, están las bases sentadas, pero creo que reformar queda chico para todo lo que ha pasado. Siento que la institución de Carabineros está tan deslegitimada por las personas, ya no se confía en Carabineros, ya no está este amigo en tu camino como era el tradicional himno de hace años. Se perdió totalmente la confianza con todo lo que ha pasado con los niños del Sename. Imagínate, en un lugar donde los niños se protegen, deberían estar protegidos, que pase esto, ya es una deslegitimación total. Y si después de ese hecho Mario Rosas hubiera seguido en el mando, hubiera sido muy malo, era totalmente necesario. Y como digo, hay que ver cómo se comporta también junto con este nuevo ministro del Interior recién asumido. Yo encuentro que un punto bastante relevante lo que dices, que es que hubiera pasado si es que Rosa hubiera seguido en el poder. Pero a lo que voy ahora es el punto del discurso de Sebastián Piñera. Niños heridos, era accidentados. Destacar la labor de Rosa, cuando perfectamente es un discurso que se puede haber perfectamente evitado. Omítelo, claro. Perfectamente, porque muestras tu postura de buscar un de insensibilidad, ahí está, de insensibilidad ante todo lo que está sucediendo. Realmente el carabinero ahora está en prisión preventiva. Eso no es, eso es como porque es un peligro para la sociedad. Entonces ya vamos viendo qué era lo que estaba sucediendo, y para que un director general de Carabineros tenga que renunciar, nosotros lo hemos conversado muchas veces, que Rosas debe haber salido hace bastante rato, pero se buscaba otra excusa más, de las muchas que habían para atrás. Entonces ahora esto se puede hablar de la gota que rebasó el vaso, pero el vaso ya estaba corriendo y corriendo y corriendo, solo faltaba alguien que cerrara la llave para que se fuera Rosas. Entonces siento que la reforma de Carabineros tiene que ser lo antes posible. Pero, como nombramos en el capítulo anterior, esto ya va a ser para el próximo gobierno. Difícilmente se va a ejecutar ahora, sobre todo con el discurso de Sebastián Piñera a la salida de Mario Rosas. Destacar su labor, un hombre intachable que Piñera le tenía mucho cariño, se notaba.
Entonces, a mí me genera mucho ruido esto por parte del gobierno. Creo que todavía está dejando... No toma las viejas prácticas de la política, que es guiarse a partir de las encuestas. Ver su índice de popularidad. Y saber que Carabineros es una de las instituciones con menos popularidad y tú seguir alabándola después de que llegaron disparando a niños. Ni siquiera eran manifestantes o estos vándalos que se prestan para decir como para vandalizar el movimiento social. No, eran niños y niños del Sename. Entonces es un caso súpermente profundo, hiriente, que creo que une todo lo mal que está el sistema chileno. Es el fiel reflejo de Chile. En un hogar desprotegido en el sur de Chile, con carabineros que entraron en un tiroteo, que terminaron siendo heridos, con un gobierno totalmente insensible ante esta situación. Creo que esta información es el reflejo de todo lo malo que está en Chile en un montón de cosas, como todo se englobó en esta noticia. Entonces, pero eso, para no alargar más esta discusión, porque lo hemos conversado en muchos capítulos respecto a Carabineros y el programa tiene que seguir avanzando respecto a los temas que nos están tocando hasta el conversar el día de hoy. Así que, chicas, les pregunto nuevamente si tienen algo más que agregar respecto principalmente de los dichos del presidente Sebastián Piñera, o también todo lo que está sucediendo en el gobierno respecto a Carabineros. No, yo creo que lo hemos dicho todo. Quería recordar algo que pasó cuando inició el estallido social, también con esta polémica que se había envuelto a Mario Rosas, cuando le daba fuerza a sus, no sé cómo se llaman, a los funcionarios que iban a salir a la calle a la movilización. Fuerzas especiales, que estaban blindados totalmente, que ellos tenían que actuar y que pase lo que pase no les iba a pasar nada. Y creo que eso también se repite cuando al ver el video del joven que fue lanzado al río Mapocho, cuando los mismos compañeros repetían ese mismo discurso. Tranquilo, no te va a pasar nada, esta es tu versión, todos te van a creer, no va a pasar nada, ¿qué pasó? Fue un accidente. Entonces creo que ese discurso tan interiorizado, esa deshumanización finalmente y la poca sensibilidad del gobierno que, como lo decíamos en el programa pasado y en muchos programas, no es que cambien totalmente su postura, es asumir que hay un error, no se ha visto. Y eso se ve con las palabras de Piñera, con las palabras de aprecio, admiración y gratitud por la labor cumplida. Y lamentablemente todo lo que pasó en Carabineros de Chile desde el estallido social, desde antes, con Catrillanca, con la muerte de Catrillanca, que fue asesinada a sangre fría por la espalda sin haber cometido ningún delito, es una insensibilidad total del gobierno y yo creo que, como decían ustedes, hasta un próximo mandato vamos a poder ver una reforma más profunda y un cambio de discurso dependiendo también quién tome las riendas de la moneda. Entonces, lamentable tener que tocar este tema nuevamente con Carabineros y tener que tocarlo con niños menores del Sename que se vieron afectados por su labor, por su negligente labor. Así que, bueno, mal, pero bueno, a esperar a ver qué sucede con este nuevo liderazgo. Sí, hay que estar atento a lo que va a suceder con Ricardo Yáñez. Amaya, ¿algo más que agregar? Realmente creo que la Tami terminó por concluir este tema. Definitivamente doloroso que haya tenido que ser esa la gota que rebalsó el vaso, porque a los niños del Sename de por sí, el Sename ya tiene una historia sumamente más que triste, es una historia indolente, no sé, ni siquiera sé cómo describirla, pero es una historia aberrante. Entonces que tengan que también ser parte de esto, ser manchados por Carabineros, y son niños, son criaturas no se puede. Así que realmente manifiesto mi pena porque sean realmente ellos parte también protagonistas de que esto haya acontecido. Sí, pero bueno, hay que estar atentos de todo lo que va a suceder con Carabineros. Ojalá no volver a hablar de ello, y si vamos a volver a hablarlo sea con una reforma aprobada. Bueno, chicas, vamos al segundo tema del día de hoy, que es el segundo retiro del 10%. Amaya, voy contigo para que nos expliques en qué consiste este segundo retiro del 10% y en qué estamos hoy en día. Bueno, vale destacar que este segundo retiro se presentó este proyecto el 25 de agosto de este año y fue presentado por la diputada Pamela Giles.
Bueno, al principio este proyecto igual tenía como más el enfoque de que tuviera las características del proyecto, o sea, del primer retiro del 10%. Pero la oposición no estaba como totalmente en acuerdo con en este proyecto y el oficialismo mucho menos. De hecho, lo criticaron como un posible intento de cambiar el sistema de pensiones a un sistema de reparto. Así que estuvo bien contingente esta tramitación. Realmente tuvo varias aristas entre las que también se puede ver la división del oficialismo muy arduamente, mucha crítica, mucha pelea. Fue como una pelea de perros. Y bueno, llegamos hasta el día de hoy en el que el retiro del 10% había sido aprobado, pero ay, perdón, el gobierno ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Así que en eso estamos hoy día. Efectivamente, esto fue aprobado en la Cámara de Diputados, estaba por ingresar al Senado. Y cuando ya es como el proyecto es aprobado en una de las dos cámaras, puede ya pasarse como un proceso de inconstitucionalidad, no tiene que ser inmediatamente después, sino a partir de que se aprueba en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, dependiendo de la Cámara que ingrese, generalmente en la Cámara de Diputados, de diputados y diputadas, se puede requerir como punto de inconstitucionalidad, requerimiento de inconstitucionalidad para que esto no sea aprobado. Entonces, ¿ahora qué sucede? ¿Por qué fue un requerimiento de inconstitucionalidad? Porque el gobierno planteó un segundo retiro del 10%. Tami, ¿tienes ahí datos respecto a lo que tiene que ver con este segundo retiro del 10%? Exacto, como decían ustedes, estaba este primer proyecto del segundo retiro del 10%, pero el gobierno siempre se ha mostrado en contra de esta iniciativa y bueno, ante también no extender el ingreso familiar de emergencia, no se vio una ayuda por parte del Estado seguir extendiéndola durante este periodo, apareció con este segundo retiro del 10%, pero modificado con otros requerimientos. Y bueno, ¿en qué consiste? Primero que todo, este proyecto del gobierno no es universal y establece que por única vez y de forma excepcional el retiro del 10% con un mínimo de 35 UF, que equivale a 1 millón, y un máximo de 100 UF, que serían 2,9 millones. Y bueno, claramente si el saldo es menor a la cifra mínima, que sería el millón de pesos, se autorizaría el retiro total de los fondos que tengan las personas. Pero también no todos aquí podrían acceder a este 10%, sino que solo las personas que en el mes anterior tengan percibido un sueldo de alrededor de 2,8 millones. Entonces ese va a ser el límite. Los que tengan un sueldo superior no podrían acceder a este retiro. Y por otro lado, también este proyecto del gobierno contempla un pago de impuestos de las personas que retienen este 10% y también la devolución del dinero a estas cuentas de ahorro de las AFP. Entonces esas son las principales diferencias, y también el monto, porque el del gobierno sería un máximo de 2,9 millones y el de la oposición de Pamela Giles sería 4.300.000, si no me equivoco, el máximo a retirar. Entonces bueno, esas son las grandes diferencias de los dos proyectos. Como decían ustedes, el gobierno ya interpuso este requerimiento de inconstitucionalidad hoy. Y aparte hay que también ver en qué discusión están estas dos cosas, porque como decían, el retiro original del 10% por parte de la oposición ya había estado siendo aprobado por la Cámara de Diputados, se estaba discutiendo en la comisión el miércoles pasado, ya se habían discutido, aprobado en general, y también se habían discutido algunas indicaciones que tenían que ver con el pago de impuestos. Eso ya se había eliminado. O sea, con este retiro original, por decirlo así, las personas no pagarían el impuesto, y está en ese trámite. Y además están como en duda estos dos proyectos ahora, porque el retiro original del 10% sí tenía el apoyo del oficialismo, de algunos diputados y senadores del oficialismo. Y ahora hay que ver qué pasa con este segundo retiro, porque ahora sí que está muy dividido. Entonces alguien va a tener que ceder, no se sabe si el oficialismo, no se sabe si la oposición, pero se va a tener que llegar a un acuerdo porque son dos proyectos bastante similares, pero con puntos claves muy distintos. Así que ahí vamos a tener que ver qué sucede con esa discusión. Efectivamente, sobre todo el tema del reintegro. Yo encuentro que ese es el punto más clave de esta discusión y la diferencia de los dos proyectos. Y también, para complementarte, el tema de los plazos también
Algo que está diferente porque el retiro actual, el que se está en discusión, es en 15 días hábiles la totalidad del dinero. En cambio, el proyecto de ley presentado por el gobierno sería 50% en 60 días hábiles. Eso son 2 meses y medio, más o menos. Y después otros 50, 10 días hábiles después. Entonces no sabría si, todavía no sé bien cuál es el orden, si es primero los 10 días y después los 60, o si es que es 60 o primero 10. Primero los 60. Creo que primero era el tiempo más largo y después viene, para la segunda parte vienen los 10 días hábiles. Cuando yo diría que por sentido común deberían ser los 10 días hábiles y después lo otro 60 días, porque el dinero lo necesitas ahora. Porque uno de los también como formas que decían para poder tener el retiro del 10% era para Navidad. Que para Navidad la gente ya tuviera su 10% y poder gastarlo en esta fiesta que se tienen muchos gastos. Las fiestas de fin de año ya con tiempos normales es una fiesta de mucho gasto, me imagino en tiempos de COVID. Entonces, este proyecto del 10% es ya algo creo que emblemático dentro de la política, dentro de la pandemia, y que también hacía que ganara ciertos como puntos. Es cosa de ver las últimas encuestas Academy y Criteria, donde Pamela Giles aparece como una de las políticas mejor evaluadas. Entonces, obviamente tenemos por un manejo comunicacional bastante llamativo que hace que estén en estos puntos más arriba, pero podríamos conversarlo en otro día respecto a Pamela Giles. Habríamos hecho un especial de Pamela Giles en su día, como estos capítulos que tenemos de Joaquín Lavín y Michelle Bachelet. Podríamos hacer uno de Pamela Giles porque una candidatura presidencial creo que se viene bastante cerca. Entonces, podríamos trabajar eso. Pero también, volviendo al tema del 10%, hay que ver realmente qué va a pasar con el oficialismo, porque este proyecto de ley fue aprobado sacando el tema del reintegro y el tema de los impuestos, algo que el gobierno está colocando. Pero lo que tiene Chile Vamos, y es bastante sorprendente, que siempre se cuadra. Siempre tiene estos votos organizados, estos votos en bloque, que pueden sacar un proyecto de ley o entrampar un proyecto de ley. Entonces, creo que hay que ver realmente si es que eso lo acepta. Y también el tema de la concertación, que para mí es el que me da más susto, porque puede conformarse, decir, venga, un retiro del 10%, los límites son para las personas con más plata y la gente lo visita la gente más pobre, o los de los escaños de la clase media para abajo, que le gusta nombrar a la clase media, para decir, tenemos que sacarlo. O lo otro es que se alargue la discusión, se rechace y tener más tiempo esta discusión, porque este proyecto fue presentado en agosto y recién lo estamos discutiendo ahora. Entonces, bastante esperos hay con este segundo retiro del 10%. Y lo mismo que conversábamos anteriormente respecto al discurso de Piñera. Esto creo que no es la solución. La solución era como soluciones más claras. No hacer un segundo retiro del 10%. Cuando era un proyecto ya hecho, que le hiciste unas pequeñas modificaciones que se habían planteado en el Congreso y fueron rechazadas. Entonces creo que era otra la forma, la solución. Tú te pudiste haber anticipado esto. El gobierno esto lo llegó a presentar recién ahora, cuando esta discusión se viene hace rato. Ya perdió el primer retiro. Ya encuentro que desde ahí ya se estaba hablando de un segundo. Desde que se salió el primero ya se estaba hablando de un segundo retiro del 10% después que se hizo el primer pago. Entonces, y no dio soluciones, la reforma de pensiones era muy insuficiente, no dejaba contento a nadie, así que era obvio que se iba a rechazar. Entonces, saliendo este segundo retiro del 10%, hace que se tenga una inseguridad social tremenda. Para mí sigue siendo una medida súper parche, extremadamente parche, porque ya mucha gente se quedó sin plata en el primer retiro. Entonces, menos va a ser la gente que se va a ver beneficiada de este beneficio. Entonces, y más encima son tus ahorros propios, que ya, por lo menos en Chile ya se sabe que tú no tienes una pensión. Tienes casi un bono de tu sueldo que ya se tiene que estar trabajando. Los adultos mayores siguen trabajando porque no les alcanza para vivir. Ya lo conversamos el programa pasado con el tema de las farmacias, que los medicamentos son caros y con las pensiones no les alcanza, entonces tienen que trabajar. Entonces, ahora con un retiro del 10% hace que esto se siga perdiendo. Y si el gobierno dice, esto es para desestabilizar el sistema de pensiones, sí, absolutamente, porque es un mal sistema de pensiones. Como es un buen sistema de pensiones para los grupos económicos,
porque invierten en empresas chilenas, el movimiento de la economía es bastante bien pensado y estructurado, así que en ese sentido, bien, pero para la gente no está bien, no alcanza para vivir. Entonces, como esto de la inversión es que tu dinero crece, sí, para las empresas, pero la pérdida la tienes tú. La tienes tú como afiliado, como cotizante. Entonces, esta medida se vende mucho el retiro del 10%, que el retiro del 10% cuando es insuficiente. Sigue siendo absolutamente insuficiente y creo que la discusión del retiro del 10% se debe utilizado en otras cosas y sobre todo si es que iba a terminar con el mismo requerimiento de inconstitucionalidad. Entonces, creo que es una discusión que se alargó de más. Creo que el impuesto a los super ricos debía haber sido un proyecto que realmente ahí afectara y usar ese fondo para poder aumentar el ingreso familiar de emergencia que ya se dejó de pagar. Entonces creo que alargar el ingreso familiar de emergencia era mucho más importante que un segundo retiro del 10%. Entonces, y ahí ese ingreso familiar de emergencia era para las familias más vulnerables. Ahora es mucho más masivo, pero ya estamos por lo menos volviendo de a poco, ya nos volvemos a acostumbrar al tema del flujo de la gente, cuando quizás tengamos una nueva... un confinamiento nuevamente. El tema del teletrabajo ya se ha adaptado, así que un montón de cosas que sí se pueden mejorar que no sabíamos en marzo. Entonces creo que eran otros los prioridades, eran otras las discusiones, pero siempre que funcione se agradece y que la oposición se ponga de acuerdo también se agradece también, para ir ganando estas como ganadas que se pueden dar, pero el gobierno siempre va a estar ahí y vuelve a recordar, esto es a partir de la Constitución, ya se va a cambiar, pero tiene que ser parte de la discusión el tema de los constituyentes. Chicas, opiniones respecto al el segundo retiro del 10%, y también de lo que está planteando el gobierno. Esto es un nuevo retiro del 10% que versión Piñera, más que la versión Giles. Amaya, voy contigo primero. Mira, yo voy a ir primero por la primera pregunta y es que me quedo con un poco lo que conversaste al principio. El 25 de agosto, cuando se inició o sea, se presentó el proyecto, el gobierno había respondido, específicamente Carla Rubilar, con que estaban proponiendo nuevos pagos del ingreso familiar de emergencia para tratar de que la crisis no la pagaran, no la costearan los trabajadores. Entonces eso quedó ahí, stand-by. Y bueno, como antes decías, Ariel, ellos, el oficialismo trabaja en bloque, y ocurrió que esta vez se dividieron. Y me parece como igual, siguiendo la noticia, me pareció como curiosa esa división, como que me sorprendió un poco lo atinado por parte de ciertos diputados, por ejemplo, que se dieron vuelta a la chaqueta como Iván Moreira, como Manuel José Sandón, Camila Flores, que en un principio se mostraban opositores a la idea y luego consideraban que realmente el gobierno no estaba haciéndolo bien, no estaba entregando propuestas, no estaba entregando ayuda, y me parece un poco como ya así, perdonando la expresión, cara de raja por parte del gobierno al lanzar ¿cómo se llama? Este ingreso, o sea, este requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Porque es una medida que ellos no estaban dispuestos a entregar una solución. No hicieron nada dentro del primer de 10% hasta ahora. Entonces, cuando entregan esta solución parche, como bien le llamamos, ellos se oponen a la idea netamente porque es inconstitucional. Nada más que eso. Entonces me parece sumamente negligente por parte del gobierno y como dije antes me sorprende mucho el oficialismo que se dio vuelta a la chaqueta y quería comentar otra cosita y es que me sorprendió, o sea no, en realidad no me sorprendió, pero quería destacar la posición de Briones dentro de esta tramitación, que se ha mostrado sumamente opositor todo el rato, pero así todo el rato. De hecho, en un momento, no me acuerdo quién fue creo que Vallejos, no estoy segura, quien le dijo así como, deje de estorbar. Carol Cariola, si es que no va a aportar, mejor que se aleje. Sí, fue Carol Cariola.
y la otra que fue Pamela Giles, que es primero vamos por el 10% y después vamos por, era como vamos por el 10%, por Pérez y ahora vamos por Briones. Que también nos genera muchos buenos adeptos dentro del Congreso Nacional. De hecho, Briones hace poquito, el 15 de noviembre, dijo que se refirió a los chilenos y les dijo, regale el dinero al 10% de mayor ingreso. Entonces se ha mostrado completamente opositora a la idea y me ha llegado a hastiar de lo tan insistente que ha sido con la idea. Y por otro lado también quería recalcar lo que dijo el Ariel que en el primer retiro del 10% se empezó a hablar al tiro de un segundo retiro, y ahora la misma diputada Giles, que es también conocida como la abuela, ya dijo que también estaban como evaluando un tercer retiro. Así que eso quería aportar. ¿Por qué un tercero? Si busquen otras medidas. Ahora están votando ley de presupuesto, señores. Ahí tienen que estar los peros. Por ejemplo, se rechazó el presupuesto de cultura, que se había hablado de muchos recortes, muchas diferencias, y entonces ahora igual el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda busquen como aumentar el tema del gasto en medidas sociales. Entonces eso ya es como un avance que de verdad se tiene que establecer la nueva constitución como un estado de bienestar donde el Estado tiene que colaborar más con las personas. Pero ahora tienen el pero de la ley de presupuesto y poder restringirla. Así que dejen de pensar un tercer retiro del 10%, que realmente ya hay gente que no va a tener más y va a ser incluso beneficiario para la gente con más ingresos. Porque ellos son los que van a tener una cotización muy grande, porque tienen sueldos de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y ahí ya sacando un 10% son 300.000 pesos. Pero un sueldo mínimo de 300.000 pesos, tú sacas un 10%, son 30 lucas. Entonces, si vamos con un tercer retiro, va a ser con la gente que tiene ahorrado. O si no, son personas también que son adultos mayores, porque son los que llevan cotizando más tiempo. Entonces, si ya se piensa en un tercer retiro, encuentro que va a hacerlo también más inútil para poder ayudar a la gente en pandemia. Igual es triste porque, o sea, yo la otra vez le preguntaba a mi papá si él iba a sacar el 10%. Y él me decía que obvio que lo iba a sacar nuevamente. Y yo le decía, oye, pero ¿y te vaya a quedar sin nada para tu pensión, po? Y me miraba y me decía, ¿y qué? Si aunque no hubiese sacado la segunda tanda del 10%, ni la primera, hubiese tenido que seguir trabajando igual después. Entonces un sistema que de por sí ya está mal desde el inicio. Y bueno, como bien dice el Ariel, hay que quedarse con eso, que esto es una solución parche y que un tercer retiro sería fatal igual. Entonces, y después que además se magnifica. Eso es mi gran problema. Como, la gran solución, gran abuela. Yo no tengo nada tengo bastantes cosas en contra de Pamela Giles, pero no es como para decirlo con ella, puede haber presentado cualquiera. Pero ahí se magnifica y el grande abuela, y estamos como codo a codo para un rostro presidencial. Como le decía antes a ustedes, con solamente manejos comunicacionales, porque muy poca gente sabe quién presentó el primer retiro, que fue Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social, diputada por el distrito de Rancagua. Entonces, para que ahí ir manejando y saber bien quién te va a gobernar más adelante. Entonces, creo que el segundo retiro ya está siendo un problema. Incluso me acuerdo cuando lo conversamos y la Vane fue bastante crítica, que ya el primero es un problema, porque otra de inercia las medidas. Pero en ese momento estaba en los momentos más críticos de la crisis del coronavirus. Y ahora ya estamos un poco más mejorando y creo que las discusiones se pueden ir por el otro lado, lo sigo insistiendo. Pero bueno, Tami, ¿qué opinas tú de este segundo retiro del 10%? Bueno, yo creo que no me alejo mucho de su opinión. Y quería referirme un poco al tema de cómo estos retiros, como decían ustedes, el primero era sumamente necesario. Esa vez lo conversamos y hubo una mirada crítica también a que finalmente el costo de la pandemia se la estaban llevando los trabajadores al sacar su propio dinero de sus futuras pensiones. El segundo ya, también puede ser, pero ya empezar a jugar con un tercero y bueno,
un poco de crítica a la figura de Pamela Giles, es que se está jugando mucho con cosas que no se deben jugar. Decir que ya tiene listo el retiro el tercer retiro del 10%, que viene Briones, que ya viene Pérez, como jugar con eso de forma tan liberal, siendo que finalmente, como decían ustedes, ya con un tercer retiro las pensiones realmente se van a ver afectadas. Y si ya son bajas, como decía el papá de la Maya, o sea, realmente la gente no duda en sacar su retiro del 10% porque sí o sí va a tener que seguir trabajando, las pensiones son insuficientes. Entonces finalmente también se ve por qué las personas validan tanto esta medida, porque saben que las pensiones no son buenas. Y respecto al proyecto de la respuesta del gobierno, siento que no es un proyecto tan malo, pero sí me parece incongruente con su discurso del primer retiro del 10% y con lo que viene ahora, porque finalmente deberían haber puesto ellos mismos las limitaciones al primer retiro del 10% para que todo fuera en orden, pero decir que era algo inconstitucional, que no se podía, y ahora venir con un proyecto que es muy similar pero distinto en puntos claves, me parece bastante incongruente por parte del gobierno. Y siento que fue una medida desesperada, porque ver que tus diputados más del ala partidista, de los más extremos de tu partido, como Camila Flores, como María José Hoffman, que hizo una amenaza directa al gobierno diciendo que si no se ponían las pilas iban a tener que actuar, lamentablemente. Yo creo que fue una medida desesperada esta propuesta del segundo retiro del 10% por parte del gobierno. Y al final esta medida yo creo que sí, puede ser que todavía algunas personas estén pasando por momentos críticos. No olvidemos que la pandemia sigue estando presente en nuestro país, de a poco se va reactivando la economía, pero sí aún deben haber personas que se la están sufriendo, que todavía deben estar con suspensión laboral, que ya se les acabó el seguro de cesantía. Lamentable que tenga que ser con su propio fondo. Yo creo que eso no es una forma de celebrar. Al primero, totalmente válido, porque era a lo mejor el único camino, ya que el gobierno no se ponía las pilas. Pero ya ha pasado tiempo. Como decía el Ariel, hay otras formas de discutirlos. Ahí viene el tema de la discusión del presupuesto 2021. Pueden haber otras formas de empezar ya a dar un poco más de ayuda social a las personas en este contexto de pandemia, en este contexto de desempleo. Entonces, este segundo retiro me parece bien, pero ya si empezamos a tomar esto como para la chacota, o sea, las personas ya, que bueno, van a tener quizás harto dinero líquido en el momento, pero a futuro va a ser muy, muy distinto, considerando que las pensiones ya están bajas, aún con más baja que van a tener al haber sacado sus fondos. Está difícil el panorama, y por eso creo que esto no hay que tomarlo tan a la ligera. Qué bueno que ojalá se apruebe esta iniciativa para las personas que de verdad lo necesitan, pero no puede ser a la ligera. Siento que también se tiene que moderar un poco el discurso político, por lo menos también con Pamela Giles, que va directo a una candidatura presidencial, y también ahondando un poco en la figura de ella, siento que está siendo un poco populista, por decirlo así, con adjudicarse proyectos que finalmente ni siquiera es que sea un logro de que el Estado va a dar un ingreso, que el Estado va a hacer esto, es con la misma plata de las personas. Y me parece igual súper irresponsable de su parte como política. Siento que debería moderarse un poco respecto a su discurso y a su labor y a su manejo comunicacional. Pero eso respecto a este tema. Bueno, y hablando de manejos comunicacionales, lo que va a pasar con el gobierno, como decíamos todo este rato, que es un retiro del segundo retiro del 10%, pero va a salir abajito, que fue presentado por Sebastián Piñera y Ignacio Briones, que es decir, este es mío, no tuyo. Es muy así, como sacarte en cara de que lo que, o bueno, Pamela Giles hace lo mismo, como cualquiera de los dos lados, es el tema de decir como es mi retiro del 10% o yo lo presenté. Es como de estos puntos, como decían ustedes, igual es como súper ilógico que con el actual proyecto, incluso Sebastián Piñera dijo que 4 millones de personas se van a quedar sin fondos de pensiones. Es como, claramente, ahora como con tu nuevo proyecto van a ser 2. Entonces como le estoy haciendo estoy hablando de memoria, pero sí. A lo que voy es que va a ser un retiro del 10% igual cuando tú lo estás criticando, pero lo presentaste tú, lo presentó el gobierno. Entonces después el gobierno cuando presenta un programa de gobierno dice: nosotros presentamos un segundo retiro del 10% para ayudar a las personas.
Entonces eso también me molesta. Me molestan estos dos proyectos de ley de cuando pueden ser otras las formas. Entonces, si en vez de pensar un tercer retiro, pienso en una reforma de pensiones también. Piensa en cambiar las pensiones. O piensa en bono, o piensa en otras cosas. Porque ahí va la discusión. Ahí va la reforma, ahí va el avance. No un estancamiento. Porque aquí estancas el sistema de FP. Como es verdad, no nos puede gustar. Pero es el que hay. Es el que se maneja y no hay otra opción. Entonces, si tú lo empiezas a restringir, vaya a tener que cambiarlo, pero también piensa en una reforma, piensa en algún cambio que te genere a ti algo, una ganancia. Como la oposición tiene que hacer esto y negociarlo con el oficialismo, porque así se llega, así, bienvenido a la política, así se negocia. Tú tienes que negociar los acuerdos. Como se habla de como, la gente era lo que decían ustedes, que Pepa Hoffmann esté votando a favor del retiro del 10%. Que decir que Gabriel Boric y Pepa Hoffmann están de acuerdo en un algo. Entonces ese es el tema. Y tienen que estarlo. Porque así es la política, así son los acuerdos. Y grábenselo harto en la cabeza, sobre todo porque viene un debate constitucional que va a hacer que tienen que llegar a acuerdos. Entonces, y la materia de pensiones tiene que estar presente. Entonces, por lo menos por mi lado, creo que el tercer retiro tendría que reformarse completamente. Incluso ya desde el segundo sí se tiene que reformar y pensar en algo distinto, en una reforma de pensiones, en mejorar el IFE, buscar las alternativas, sobre todo, o también reformas laborales, porque eso también es problema. Entonces busca, como decimos, súper parche, onda en el problema. ¿Por qué las pensiones son bajas? Por ejemplo, ¿por qué hay tan poca gente cotizando? Porque hay poca gente con contrato. Entonces no hay previsión, no hay defensa laboral. Y un montón de problemas más que se reflejan con el sistema de pensiones y ahora con el retiro del 10%, que va a irse reducir todo esto y además, igual de una forma u otra despotencia el sistema, porque toda la plata o la gran movimiento de dinero hasta a partir de la AFP, porque el sistema está así. Y así está definido y así tenemos que vivir como hasta que no se cambie la constitución, pero para eso nos quedan 2 años. Y si es que aprobamos esa nueva constitución, entonces queda harto, hay mucho que discutir y creo que se está viendo mucho la superficialidad del problema y no se está ahondando cuando están los tiempos para poder hacerlo. Está el apoyo popular, está la disposición de los parlamentarios, está todo. Pero se mantienen con estas superficialidades que, como decía la Tami, pueden llegar a ser populistas. Bueno, chicas, ¿algo más que agregar respecto al retiro del 10%? No, solamente que también me uno como a esa sorpresa por Pepa Hoffmann, ay, no puedo decirlo. Que también como que de hecho amenazó al gobierno, como lo acusó de ser débil y que lo amenazó como que iban a cambiar las relaciones entre el oficialismo con el gobierno, y lo encontré wow. Y eso, pero no, nada más que agregar, realmente creo que lo dijeron todo. ¿Tami? No, me sumo a sus palabras, creo que lo dijimos todo, así que estar atentos a qué sucede con esta pugna entre los dos proyectos, oficialismo-gobierno. Bueno, así que tenemos que estar atentos porque dentro de la próxima semana lo más posible es que conversemos qué va a suceder con el segundo retiro del 10%, si realmente ojo, también todavía no se define inconstitucional, pero lo más posible es que, como la constitución que tenemos, lo más posible es que se haga inconstitucional y se presente este nuevo proyecto de ley con una urgencia de pocos días, así que lo más posible es que la próxima semana o en 2 semanas más lo estemos discutiendo. Bueno, nos vamos a Perú. Tami, ¿qué está pasando en Perú? ¿qué está pasando en Perú? Sí, bueno, Perú ha estado en la polémica durante estas últimas semanas. ¿Y qué pasó? El presidente Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso ya que se destapó un escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Bueno, ¿qué pasó? A él se le hizo una vacancia en el Congreso porque estaba envuelto, está en investigación esto todavía, en el Club de la Construcción, que es una empresa donde él presuntamente recibió sobornos cuando era gobernador en Moquegua, entre 2013 y 2014. Entonces, dada esta investigación, Vizcarra está impedido para salir de su país durante 18 meses mientras se realizan estas investigaciones. Entonces, dado esta situación del Club de la Construcción, donde Vizcarra estaría inmerso por temas de sobornos,
con esto, ¿qué pasa? El Club de la Construcción era una empresa donde se sobornaba a políticos con el fin de ganar licitaciones públicas. Y bueno, el Congreso lo destituye y llega Manuel Merino, quien asume como presidente, pero solo dura 5 días, por la presión social, hecho bastante que ya dio mucho para hablar en las redes sociales, porque con una semana de movilización social renunció un presidente, hecho que no ha pasado en Chile. Bueno, obviamente hay diferencias de sistema, pero ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, en Chile durante el estallido social, renuncia Piñera, pero imposible que pasara. En cambio en Perú 5 días y pasó. Obviamente es otro contexto y ahí vamos a ahondar en esas diferencias entre estallido social chileno y movilización social peruana. Pero bueno, Merino duró 5 días en el cargo y la fiscalía lo acusa por las jornadas violentas y la muerte de 2 manifestantes en estas movilizaciones de Perú. Y llega Francisco Sagasti, quien actualmente se encuentra como presidente. Eso por ahora, en panorama general, es lo que está pasando en Perú. Efectivamente. Amaya, ¿tienes algo más que agregar respecto a todo lo que está sucediendo en Perú? Más que agregar datos actualizados, yo quería nombrar un poco los presidentes pasados que estuvieron dentro del gobierno de Perú, que están acusados por corrupción, porque de eso, como bien decía la Tami, de eso trata este problema que está contingiendo en este país, y es que vamos a ir con los presidentes que fueron acusados de corrupción. Uno de ellos fue Alan García, quien estuvo en el mandato presidencial desde el año 2006 al 2011 y fue uno de los 4 presidentes consecutivos que habrían recibido millonarios sobornos por parte de la empresa brasileña que nosotros también conocemos, Odebrecht. Aparte de esto se le suma Alejandro Toledo, también fue presidente en un periodo antes, el 2001 al 2006, y él también fue acusado por estar metido en el caso de Odebrecht. Y bueno, la situación es diferente porque él se fue a Estados Unidos, allá fue arrestado a petición del Ministerio Público, y actualmente a Toledo es pedido en extradición por Perú por 2 procesos en los cuales se le acusa de haber recibido $20 millones por parte de Odebrecht, que vale destacar es uno de los que tiene mayores cantidades de dinero de los gobernadores. Asimismo, el ministro de Economía que trabajaba para el gobierno de Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, fue también presidente en el periodo, gracias Ariel, en el periodo del 2016 al 2020, o sea, iba a ser desde el periodo del 2016 al 2021. Y bueno, pasó que tuvo una acusación de haber recibido en su época de ministro coimas de parte de Odebrecht también, para facilitarle la construcción de la polémica carretera interoceánica. Y bueno, como bien habló la Tami, también estuvo Martín Vizcarra metido en el tema de corrupción, y también tenemos sumado a esto a Ollanta Humala, quien fue presidente en el año del 2011 al 2016 y actualmente es investigado porque pudo haber utilizado campaña electoral con sobornos, con presuntos sobornos, de acuerdo con la Fiscalía peruana, de hecho, y con testimonios de las cabezas directivas de Odebrecht, en las que destaca que Humala y su esposa habrían recibido $3 millones como financiación para la campaña presidencial. Así que ese es más o menos el historial de los presidentes de los últimos, ¿cuántos eran? 6, creo, o 4, no, 6 presidentes de Perú, que han estado sumergidos en la corrupción. Por tanto, este país ha llevado este legado, ha tenido que aguantar todos estos gobernadores, y de eso más que nada tratan las manifestaciones hoy en día. Efectivamente, para que vayamos entendiendo, todo esto es una crisis política. ¿Qué sucede con esto? Que es donde los gobernantes, desde el presidente hasta la mayoría de los congresistas, están metidos en casos de corrupción. Esto viene hace harto rato. El Congreso ya se ha ido renovando de a poquito. Por ejemplo, con Sagasti, que es un diputado relativamente nuevo, que es un partido centrista, un partido bastante nuevo, que es el Partido Morado, que puede generar acuerdo, y por eso se escogió a él para poder mantener la crisis como está. Pero anteriormente varios presidentes han sido destituidos por corrupción. Humala,
Kuczynski, Vizcarra y ahora Merino, que también está involucrado con casos de corrupción. Entonces, ¿qué diferencia hay con el caso chileno? El caso chileno es una crisis social. Se habla de una crisis política, pero no es tanto, porque lo que pasa es que la clase política es inoperante. Como no te colabora, pero aún así te puede presentar algunas soluciones, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre. Ellos se juntaron, discutieron y plantearon este acuerdo para cambiar la constitución, se regó un plebiscito y se va a presentar. En cambio, en Perú, esto es una crisis política que se mantiene desde la dictadura igual, desde Fujimori. Y además, Fujimori todavía tiene muchos adeptos en Perú. El fujimorismo igual es como, no sé si Urrutia, un pinochetista de tomo y lomo, llegara a la presidencia. Y con apoyo. Y que salga popularmente escogido. Entonces eso pasó con Keiko Fujimori, que ahora está también detenida, por casos de corrupción y por violación por como ser cómplice de violación a los derechos humanos, igual que el presidente Fujimori, o bueno, dictador Fujimori, lo siento, que mantiene todo este problema y se ha ido manteniendo con apoyo popular, que eso también es lo que sucede. Son personas que son electas, no son personas que ganan ahí por casualidad, y eso es lo que está sucediendo en Perú con una crisis política. Entonces también hay algo que la constitución chilena no tiene, que nosotros lo escribimos incluso en su momento, de que es la renuncia de un presidente y la moción de censura de parte del Congreso. Un Congreso puede votar para destituir un presidente. Entonces eso en Perú se puede hacer, aquí en Chile no. Entonces se habla mucho de la renuncia, de la renuncia, de la renuncia, pero también pasa que un presidente, por lo menos no redactado en la constitución, no puede renunciar. No está escrito, sino que tendría que hacerse una reforma para que se establezca la renuncia, a diferencia de la Constitución del 25, que sí dice que un presidente puede renunciar a su cargo. Entonces la Constitución peruana en esos casos hace que se mantenga una gran diferencia, y al mismo tiempo, como el Congreso peruano, hay muchos independientes. Y ojo que puede suceder esto en el tema de la constituyente, si es que se aprueban muchos independientes, porque no hay acuerdos. Entonces, al no haber acuerdos, no se generan los cambios que se tienen que generar, y al mismo tiempo llega un Congreso que ve todo esto de una forma terrible, muy dispar, haciendo que se salgan presidentes. 3 presidentes en una semana. A nosotros al principio del programa nos quejamos por 4 directores generales de Carabineros en 2 años. Imagínate tener 3 presidentes en una pura semana. Entonces que un presidente se haya suicidado antes de dar declaraciones respecto a un caso de corrupción. Entonces es verdad, manifestaciones, tiene mucho que ver, pero las razones son distintas. Y creo que el caso peruano es mucho más terrible que el caso chileno. Ellos tienen muchos más problemas económicos, tienen muchos más problemas sociales, tienen muchos más problemas de un montón de cosas. Sumado a lo que es el caso chileno. Es verdad, Chile estamos mal, pero hay que también mirar el alrededor. Pero aún así, dar un punto a Sagasti, que a diferencia de Piñera, volviendo al tema del inicio, llegó pidiendo perdón. Llegó destacando la muerte de estos dos manifestantes por parte de autoridades del Estado. Entonces creo que eso ya te va mostrando un poco de diferencia como un político nuevo, que no es de la vieja escuela o no es como de los políticos de siempre, de estas frases muy cliché, sino que llega pidiendo disculpas, buscando compensación, buscando unión, buscando paz, y a eso mantiene contento a la población y mantiene dentro del Congreso, que son las autoridades. Entonces por lo menos creo que Sagasti está con la disposición de llegar a acuerdos, de mantener la crisis económica, y es lo que les toca ahora, mantener estable la crisis económica, mantener el caso COVID y el tema de las elecciones. Así que eso es, como en plano general, diferencia entre la crisis política y la crisis social que se vive en Chile. Entonces, ¿es terrible en ambos casos? Sí, pero el caso peruano es mucho más profundo porque tampoco tiene una solución a corto plazo, porque es una renovación de Congreso. Es toda tu clase política absolutamente corrupta, ¿verdad? Nosotros también tuvimos caso Penta, caso Sokimich, pero se ha ido renovando, se ha ido cambiando. Estos políticos que han tenido involucramiento, incluso tenemos esta semana de que Pablo Longueira, que se quería postular a constituyente, se le suspendieron sus derechos ciudadanos, algo que pone en jaque esta postulación. Decías que llega a ser enjuiciado, lo mismo que Marco Enrique Dominami. Entonces los casos de corrupción por lo menos están siendo juzgados. Y la población también ha ido cambiando. El Frente Amplio llegó a renovar un poco el Congreso.
de estos políticos de siempre, y ahora con la constituyente puede cambiar aún más. Pero el caso peruano es un poder político desde el principio hasta el final totalmente corrompido, con presidentes fuera, con un poder judicial que está sido totalmente también enjuiciado ante esto. Está todo mal, todo políticamente mal e institucionalmente mal. Entonces, en cambio, en Chile, por lo menos tenemos ya a Pamela Giles con el retiro del 10%, esta negociación respecto a una nueva constitución que sin los políticos no hubiera llegado a ningún lado. Así que tenemos esto que se puede cambiar. Chicas, ¿algo más que agregar respecto al caso peruano o de mostrar estas diferencias que usted, bueno, se habló mucho en redes sociales de cómo aprendan los peruanos, o esto es un caso muy similar, cuando no es así? Cuando también, por ejemplo, me acuerdo que se comparó mucho con el Black Lives Matter, que se comparó también con este social chileno en redes sociales, que también eso era un caso racial. Era un caso que se viene arrastrándose mucho rato. No es que hayan emprendido de Chile. No, como somos importantes, pero tampoco somos el ombligo del mundo. Tami, ¿algo más que agregar respecto a todo lo que está sucediendo en Perú? Sí, eso, yo creo que en Perú el tema es el cambio en la cultura política. Como decías tú, no es algo que se arregle de un día para otro. En Perú la gente en las manifestaciones no está pidiendo un cambio en el sistema de pensiones, un cambio en el sistema de salud, una mejor educación. No está pidiendo eso. Lo que está pidiendo es que no haya más corrupción en la política. Ustedes lo dijeron, los últimos 6 presidentes del país están siendo acusados o condenados por ese delito. De hecho, según consigna la BBC, la mitad de los 130 congresistas que actualmente están en funciones, la mitad está siendo investigados por corrupción. Entonces, claro, el tema peruano es mucho más profundo porque es un tema institucional. Y si, imagínate, el líder de tu país está metido en casos que son graves, si un presidente de tu país se llegó a suicidar, es un tema muy distinto a lo que se vivió, por ejemplo, en Chile, que se pedían todas estas cosas que mencioné antes. Y sí, como decías tú, Ariel, yo vi muchas polémicas por las redes sociales y como cosas comparando el estallido social de Chile con el peruano, diciendo como aprendan del pueblo peruano que en una semana el presidente renunció. Así, y en Chile nada. Entonces, claro, la crisis de Perú es bastante profunda. No es un tema que los políticos puedan llegar, arreglen, como pasó aquí con el acuerdo por la paz. Se llegó a un acuerdo y en cierta forma se solucionaron, porque aún nos queda un largo proceso constituyente, ciertas cosas que las personas estaban reclamando. Y como señala también algunos de los cientistas políticos que declaraban y opinaban sobre esta crisis peruana a la BBC, decían que la movilización en las calles no tiene un reclamo ideológico ni pragmático, sino una demanda de mayor integridad en la función pública, es decir, una mayor transparencia en toda la labor política en sí. Así que bueno, Perú tiene muchos desafíos por delante, tiene que renovar la política. No puede ser posible que la mitad de los congresistas que están ejerciendo estén siendo investigados por corrupción, no deberían estar ahí. Entonces hay un tema súper importante que evaluar en cómo funciona también el sistema peruano, que le da altas atribuciones al Congreso para poder también destituir a un presidente o ponerlo por vacancia porque no puede seguir ejerciendo. Así que no, Perú ahí en la mira con esta crisis institucional muy profunda que desde mi perspectiva es muy distinto a lo que sucedió en Chile. ¿Amaya? Sí, yo definitivamente estoy completamente de acuerdo con ustedes. Creo que o sea, también he escuchado mucho que se dice que, bueno, yo he escuchado desde que son unos copiones hasta lo que ustedes señalan de que ya tenemos que aprender de Perú. Y como bien destacan, y ya lo han reiterado muchas veces, es completamente diferente. Sí me sorprende que haya mucho chileno que no sepa como realmente que no se puede renunciar, que un presidente no puede renunciar. Como que me sorprende, no sé por qué. Y respecto a lo que señalaban, claramente yo siento que lo que está viviendo Perú es mucho más difícil, es mucho más fuerte. Como bien señalaba el Ariel, esa inestabilidad de que hayan 3 presidentes dentro de una semana. O sea, yo me lo imagino con los ministros, que el cambio ministerial que ha habido acá, que tampoco ha sido ni siquiera dentro de una semana como tanto cambio. Y aún así yo me he sentido así como realmente desilusionada en esas instancias, así como decir,
pucha, qué decepcionante, qué va a pasar ahora, qué es lo que queda, irá a ser esta persona correcta y ellos, que es un presidente, que es la cara del país. No, realmente admiro a Perú y mucha fuerza porque es una batalla enorme la que están haciendo en estos momentos. Sí, es súper importante. Como la manifestación social siempre es válida cuando es una organización, se entiende lo que está sucediendo. También, igual está muchos kilómetros de nosotros y son realidades completamente distintas. Como es verdad, renunció un presidente después de 5 días, pero que después que habían echado a 2 en periodos anteriores. Así que una crisis política muy profunda, que no difícil que se solucione a corto plazo. Hay nuevas elecciones y también Latinoamérica siempre ha sido un sector donde la movilización social siempre ha estado bastante álgida. Cosa de ver lo que sucedió el día de hoy en Guatemala, donde personas quemaron el Congreso Nacional ante la ley de presupuesto. Así que ojo con nuestra ley de presupuesto, que siempre es importante. Gente, vamos a intentar a ver si podemos explicarlo porque es muy complejo. Porque además se cambia, hay muchos cambios, cosas que se aprueban, cosas que se rechazan, que es muy difícil de entender. Pero que si pueden leerlo, háganlo. Realmente algo súper importante, cosa de ver el caso guatemalteco y también entender la clase política y cómo funcionan todo. Es cosa de ver también las constituciones, al proceso que vamos a entrar dentro de los próximos días. Bueno, chicas, estamos llegando ya al final del capítulo del día de hoy y vamos a pasar a nuestras 2 secciones finales. Por un lado tenemos la noticia freak, que después de tanta discusión política, de análisis, de crítica, hay que relajarse un poco, hay que distender el ambiente. Así que, chicas, ¿tienen su noticia freak? ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿Tenemos? Sí, ya, sí, estamos bien. Vamos. Ahí. Ya, con toda confianza. Ya le doy yo. Exactamente. Ya, bueno, para variar, RBD nuevamente, mi noticia freak. Esta semana, hace unos 3 días, estrenaron una nueva canción que se llama Siempre estaba allí. Obviamente con la ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera, pero esta canción ha sido un éxito y ya a poquito más de un mes, menos de un mes de que sea su concierto online el 26 de diciembre. Así que ahí para todos los fans que aún siguen de luto y que ahora están felices con este regreso, vayan a escucharla a YouTube, está muy buena. Maya, ¿tienes tu noticia freak? Sí, de hecho tengo 2, así que si el conductor me permite dar 2 noticias freak, yo feliz. Le doy toda la autorización, querida Maya. Muchas gracias. Ya, bueno. Lady Gaga y Brad Pitt van a trabajar en una película en conjunto que se llama Bullet Train y la verdad es que me sorprendió bastante como que Lady Gaga aparezca, me emocionó muchísimo. Y aparte no van a estar solamente ellos, va a estar también Joe King del Stand de los Besos y va a estar Taylor Johnson, quien actuó en Avengers como Quicksilver. No sé. Y bueno, la película al parecer es de, como dije, de acción y bueno, es dirigida por David Leitch. Y bueno, mi otra noticia es más nacional, ¿ya? Y es el FanFest 13, el primer festival de teatro que recibirá audiencia en espacios públicos. Y es que van a presentarse 16 montajes nacionales en espacios al aire libre de forma gratuita, inclusiva y diversa en las comunas de Providencia, Santiago, La Pintana, Quilicura, Tami, Curacaví, Alto Hospicio, Ovalle y Rancagua. Y la verdad me emocioné muchísimo porque a mí me encanta el teatro. Va a ser entre el 3 y el 22 de diciembre. Teatro familiar para que estén atentos y atentas. Mira, buenas noticias freak se han sacado. Yo voy con una que parece fue meme durante las semanas, pero vinimos a corroborarla acá, que para mí es la más freak de la historia de este maldito programa. ¿Qué es? Detienen a hombre que compró un lanzacohetes en Punta Arenas y lo compró en 30.000 pesos en la feria. Según informa BioBio. Un lanzacohetes. Según lo dice BioBio, dice:
en previsión preventiva que un puntarenense formalizado presuntamente por infringir la ley de control de armas, luego que la policía de investigaciones le incautara un lanzacohete antitanque con municiones, más encima. Los hechos quedaron descubiertos cuando el personal de la Brigada de Homicidios de la PDI realizaba otras diligencias y al ingresar a la vivienda del imputado encontraron el objeto. Debido a que no contaba con el permiso correspondiente, el hombre fue formalizado por teniente de armamento prohibido y fue enviado a prisión preventiva, pese a que la audiencia señaló ser propietario del implemento, luego que lo compró en una feria libre hace 2 años, por la cual pagó 30.000 pesos, argumentando que lo tenía como adorno. Demasiado loco el hombre. Realmente una noticia bastante loca, pero después voy con una mucho más amena, que es que la última jirafa blanca en el mundo será rastreada por GPS para protegerla de los cazadores. Tenemos que Tele 13 dice que la última jirafa blanca en el mundo será rastreada por GPS para protegerla de los cazadores tras el asesinato de una madre y su cría en marzo de este año. Su llamativo color blanco se da por alteración a un orden genético parecido al albinismo. El ejemplar macho de la foto es el único que queda vivo. Actualmente se encuentra en la comunidad de conservación Isnavikinirola en Kenia, y un rastreador GPS que fue colocado en uno de sus cuernos se entregará cada 1 hora a la ubicación de esta jirafa blanca para mantenerla protegida. Así que para que esta jirafa blanca tenga protección y buscar alguna forma genética de poder reproducirla para que no se extinga esta especie. Bueno, chicas, ahora nos vamos con nuestra última sección, que es la frase de la semana, que como siempre buscamos como una forma de cierre del programa de todo lo que está sucediendo y lo que conversamos en este capítulo. Así que bueno, igual las veo con cara pensativa, pero les pregunto si es que tienen su frase ya pensada. No, yo todavía no, así que podrías darle tú por mientras. Voy a comenzar yo. Bueno, yo siempre busco palabras como esperanza, unión, como incertidumbre para poder reflejar la semana. Pero voy con incongruencia. Creo que lo que está haciendo el gobierno es... bueno, más que incongruencia, voy con insensibilidad. Me gusta más esto. Voy con insensibilidad por, primero, defender a la institución como Carabineros. Creo que es una institución indefendible. Es verdad que como... es una institución que ha tenido problemas institucionales donde los directores generales han tenido desfalco, bueno, que también que no lo nombramos, pero lo nombramos mucho en los capítulos, que el Paco Gate, desfalcos fiscales, caso Catrillanca, caso Huracán, violación a los derechos humanos, y que el gobierno siga planteándose defenderla y destacar la labor de Rosas. Creo que es una insensibilidad tremenda ante todos los que han sufrido lesiones oculares, los niños que recibieron balas, las familias de las personas que fueron asesinadas durante el estallido social, la familia Catrillanca, las familias de los comuneros mapuches que también han sido reprimidos por parte de órganos del Estado como Carabineros. Creo que es una insensibilidad tremenda y al mismo tiempo después con una incongruencia que es jugar también con la vida y con la seguridad de las personas respecto al segundo retiro del 10%. Creo que el gobierno debería buscar soluciones más claras. Está bien, un gobierno de derecha, no tanto poder al Estado, pero busca alternativas. Se pueden buscar alternativas para poder colaborar con la gente cuando puedes tener una ideología de derecha, una ideología neoliberal, ningún problema. Pero no la estás haciendo. Y buscas medidas que son planteadas desde el oficialismo y solamente las cambias para decir que las hiciste tú. Así que, bueno, por lo menos voy con esas palabras, incongruencia e insensibilidad respecto a lo que ha hecho el gobierno estas semanas y también, más que estas semanas, todo su periodo presidencial y lo más posible de lo que queda de este año de gobierno. Chicas, ustedes tienen su palabra. También, yo le doy. Sí, la había pensado, pero no estaba segura. Y es pena, podría ser, o tristeza, de nuevamente tener que estar hablando de un hecho tan trágico. O sea, como lo mencionamos durante el programa, el Sename ya está mal. Los niños no están en las condiciones más óptimas de desarrollar su niñez. No reciben el amor que debería recibir todo niño.
no logran desarrollarse como corresponde, no son cuidados como corresponde, y que más encima 2 de esos niños sean baleados. Y además, por Carabineros, que jamás debería hacer eso, menos dentro de un centro del Sename, me parece demasiado triste, me parece muy triste todo lo que ha pasado, cómo han muerto personas inocentes a manos de la gente del Estado. Me queda muy grabado, por ejemplo, el caso Catrillanca, que no había hecho nada, iba con su sobrino chico, que se quedó con esa imagen traumática en su mente por culpa de un funcionario del Estado. Me parece terrible, me parece muy terrible que estas cosas sigan pasando, que el gobierno siga insensible y que no se le tome el peso realmente. Carabineros tiene que reformarse, tiene que partir desde cero, tiene que dar una nueva imagen, cambiar algunas cosas desde su funcionamiento, así que no, me quedo con eso, que siento que es súper triste, súper fome tener que estar hablando una vez más de un caso tan traumático, tan grave, sobre todo a manos de agentes del Estado que deberían brindar seguridad y no generar daño. Esa es mi conclusión. Maya, ¿tienes tu yo me quedo con la palabra inoperancia. Creo que ha sido una característica latente en el gobierno, sobre todo en los últimos años. Ha sido un gobierno desastroso en todo ámbito, en su labor y también en, lamentablemente, todos los acontecimientos que han sido externos, como lo es la pandemia. Y realmente el gobierno, que tiene facultades para poder manobrear de la mejor forma posible todos estos acontecimientos, no lo hace y se lava las manos y va en contra de lo que necesita la población chilena. Y bueno, con todo esto del 10%, con esta atrocidad, que una más y esperamos que no más, por favor, cometida por parte de Carabineros de Chile. Así que esa es mi palabra. Bueno, chicas, muchas gracias por sus palabras y reflexiones finales, siempre desde el punto de vista de la crítica que nos caracteriza como programa. Así que, bueno, también agradecemos mucho a la gente que haya llegado hasta este punto. Chicas, palabras de cierre, saludos, algo que quieran decir antes de despedirnos. Saludos a las chicas que hoy no están presentes, a la Gaby, a la Vane. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram pueden leer contenido de muchos temas que hablamos hoy día, por ejemplo, en la Constitución actual, cómo se califica la renuncia del presidente, el tema de Víctor Pérez, por qué está acusado, que también acá tienen que ver Carabineros. Así que bueno, ahí pueden informarse y también no olviden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Apple Music y iVoox. Muy bien. Efectivamente. Amaya, ¿algo, palabras de cierre para despedirnos? Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, hasta este final del programa de nuevamente actualizando el medio. Lo hacemos con mucho cariño, hay mucho trabajo de por medio, así que agradecemos su manita arriba. Si nos quiere desear compartir, mejor aún. Así que eso, muchísimas gracias. Pueden interactuar con nosotros vía comentarios o también por las redes sociales. No estamos muy activos en Instagram, pero prontamente vamos a subir contenido. Así que eso, muchísimas gracias. Sí, pero siempre semana a semana estamos subiendo nuestro podcast de Actualizando el Medio en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Siempre, por lo menos una vez a la semana, nos pueden escuchar y, como dice la Maya, siempre compartir es ayudar y siempre somos un medio que trabaja arduamente para poder actualizar el medio, como es nuestro título de este podcast. Bueno, chicas, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy y ustedes, como audiencia, por haber llegado hasta este punto. Nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Adiós. Hasta luego. Adiós.